La alegría puede durar, hermanos, por toda una eternidad cuando estamos con el Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Para mí es una linda oportunidad siempre el compartir la palabra del Señor, y agradezco a Dios por esta oportunidad y a nuestros hermanos pastores por darnos esta oportunidad. Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer en este momento solamente un versículo. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo leemos una vez más. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Padre, en esta mañana, Señor, tan hermosa que tú nos has regalado, queremos recibir tus misericordias, porque tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Pero Dios mío, en esta mañana permítenos recibir la misericordia de que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, Señor, que nos ministre nuestro corazón, nuestra alma. Si hay alguno, Señor, de los que estamos acá que ha venido, Señor, cargado, Señor, en medio de una lucha tremenda, Padre, que al salir de este lugar, a través del poder de tu Espíritu Santo y de tu gracia, Señor, nos llene de tu poder y de tu amor, Señor, y que tu palabra, Señor, llene completamente nuestra vida, trayendo bendición completa a nuestro ser. Gracias, Señor, porque estamos acá, porque tu Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos levanta, Señor, para venir, recibir tu palabra, congregarnos, estar juntos los unos con los otros. En tu nombre, Jesús, háblanos. Amén y amén. Si ustedes se percatan, hermanos, en varias cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas por el apóstol Pablo, pero inspiradas por el Espíritu Santo, las cartas de este hombre tienen una forma, porque generalmente así se escribían las cartas en ese tiempo, en esa temporada. La mayoría tienen un saludo inicial. Luego el apóstol Pablo elogia a la iglesia, la felicita, dice que bueno es el Señor y las grandes cosas que el Señor está haciendo con la iglesia. Luego generalmente viene el contenido doctrinal o lo que el apóstol Pablo precisamente quiere enseñar. Buscando finalizar la carta, el apóstol pasa, después de los asuntos doctrinales, a establecer cuestiones prácticas de la vida cristiana, y finalizando con un saludo personal, con un saludo de otros hermanos que envían saludos a esa iglesia. La carta a los Gálatas mantiene hasta cierto grado este mismo orden, pero si ustedes se percatan, en el capítulo 1, después del saludo, como diríamos en buen salvadoreño, el apóstol Pablo sacó el hacha. A partir del versículo 5 en adelante, él estaba compungido acerca de lo que estaba sucediendo en la región de Galacia con respecto al evangelio y con respecto a lo que estaba sucediendo. Se comporta de esta manera la carta, llegando hasta las instrucciones prácticas de la vida cristiana, y llegamos al capítulo 6, al versículo 14. Considero de que este versículo 14 es un versículo central que podemos pensar, bueno, son pocas palabras, pero en estas pocas palabras hay una riqueza espiritual y de enseñanza, y sobre todo de corazón de este hombre. Y es de eso que deseo llamar su atención, hermanos, también trayendo algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida en este momento. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Para llegar a decir esa declaración, al apóstol Pablo le tomó años, hermanos, años de ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, años también de estar en el ministerio cristiano, pero sobre todo años de ir entendiendo el proceso de la humildad y de la humillación
delante de nuestro Señor Jesús. Veamos algunos factores sobre los cuales menciona la palabra que el apóstol Pablo podía sentar su confianza. La palabra menciona algunos detalles sobre los cuales él tal vez en algún tiempo de su vida se glorió, es decir, se jactó, consideró de que él estaba cerca de Dios por estas cosas. Algunos de estos detalles los encontramos en la carta de Filipenses en el capítulo 3. Si ustedes pueden tener sus Biblias, ahí entre estos dos versículos vamos a estar saltando entre Gálatas y Filipenses. Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar, hermanos, en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo todavía tiene el coraje de escribirle a los hermanos en Filipo y le dice: hermanos, ustedes seguramente tienen algo de qué confiar, pero ¿saben qué? Yo le gano. Yo tengo todavía más cosas en las cuales yo me puedo confiar. Y aquí en esta parte, hermanos, quiero separar toda esta descripción del versículo 5 y 6 al menos en 3 áreas. En primer lugar, circuncidado al 8º día. Eso denota que el apóstol Pablo sabía de su peso religioso. Sus padres habían sido muy obedientes a la ley judaica y eran precisamente obedientes al judaísmo, y al 8º día llevaron a circuncidar a su hijo. Esa era la práctica judía que había sido entregada aún antes de Moisés bajo Abraham, pero luego Moisés ya lo puso en orden bajo la instrucción de Dios. Entonces él decía: yo tengo de qué confiar. Yo vengo de un lugar desde muy pequeño religioso, un lugar que nadie me puede tachar. Luego la familia, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él decía: si alguno puede ligar su genealogía hasta alguien, yo la puedo ligar hasta Benjamín. Eso denotaba de que él era un hebreo puro, un judío puro. Por eso, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas tienen una larga genealogía acerca de Jesús. Pero no solamente estos 2 evangelios, sino que el evangelio de Juan también. No sé si a ustedes tal vez les ha aburrido a algunos de que en el Antiguo Testamento hay una gran genealogía, y uno dice: ¿por qué tengo que leer estos nombres que me parecen algunos nombres hasta que me producen risa? Pero la importancia para los judíos es que si ellos no podían llevar su linaje hasta las 12 tribus que salieron de los hombros de Jacob, no eran puros. Es decir, ellos no tenían relación con respecto a los hebreos, y ellos eran sumamente celosos acerca de estas cosas. El apóstol Pablo entonces consideraba: yo me puedo confiar en mi religión, yo me puedo confiar en mi cepa, yo me puedo confiar de donde yo vengo. Tercer lugar, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Encontramos aquí 2 cosas. En primer lugar, su familia. Él decía: yo soy hebreo de hebreos. Y en segundo lugar, su posición y su educación. En cuanto a la ley, fariseo. Mi posición es de que yo soy fariseo, pero no solamente eso. Logré llegar a ser fariseo porque logré un nivel de educación importante que todavía sobrepasé los límites de los judíos. Y así decía él a los Gálatas. Le dijo: hermanos, yo perseguía a la iglesia, tenía un celo tremendo, llevaba a los hermanos a la cárcel, yo hacía tantas cosas en contra de la iglesia porque yo consideraba que lo hacía de todo corazón. Pero él dijo también en Timoteo: lo hice por ignorancia, no entendiendo lo que yo hacía. Pero volviendo a este tema de lo que en él se gloriaba, cuando dice en cuanto a la ley fariseo, él tenía una posición. Se cree que en ese tiempo del apóstol Pablo habrían 2 grandes escuelas judías en Jerusalén.
Una era dirigida por este hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era un, digamos, erudito del Antiguo Testamento, muy conocido en el pueblo judío. Y este hombre, Pablo, estudió a los pies de este hombre llamado Gamaliel. No solamente estudió a los pies de él, sino que fue un estudiante sobresaliente de Gamaliel. ¿Quiénes de los que estamos aquí fuimos estudiantes sobresalientes en nuestro tiempo? Bueno, raspaditos con el 6, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo era totalmente relevante con respecto a sus compañeros. Él sacaba la cabeza porque su intelecto, por el propósito de Dios que él tenía con este hombre, sobrepasaba la capacidad de sus compañeros. Había otra escuela de otro hombre, otro maestro judío que se llamaba Geleal. Estas dos escuelas eran las escuelas más importantes donde los judíos podían estudiar en ese tiempo el judaísmo y el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo entonces estaba ahí. A través de su educación y su crecimiento intelectual, él logró llegar a ser fariseo. Dice el versículo 6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Casi nadie podía decir esta última frase del versículo 6: en cuanto a la rectitud de la ley, irreprensible. O sea, él quizás era por orgullo, pero él no hallaba tacha en él con respecto a la ley. Pero ¿qué llevó a este hombre para decir en el versículo 14 de Gálatas 6: lejos esté de mí gloriarme en todo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Trayendo algunos detalles y algunas aplicaciones a nuestra vida, hermanos. Muchas veces nosotros de igual forma nos gloriamos en distintas áreas de nuestra vida. Y quiero mencionar al menos 6. Pueden haber más que el Espíritu Santo confronte a nuestra vida, pero deseo mencionar 6. En primer lugar, y siguiendo el mismo orden del apóstol Pablo, en primer lugar, a veces nos gloriamos de nuestra religiosidad. A veces decimos, bueno, Dios ha tenido misericordia conmigo, me ha salvado, y nos gloriamos en la religiosidad también familiar que viene algunas oportunidades de muchos años atrás, por generaciones. Pero hermanos, la religiosidad no tiene mayor poder delante de Dios con respecto a obtener victoria en la vida cristiana. Segundo lugar, la familia. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. A veces nosotros nos gloriamos de la bendición que Dios nos ha dado en una familia. La familia es una gran bendición de Dios y debemos aprovecharla. Les cuento aquí un secreto familiar. Yo tengo un problema con mi esposa. El problema que tengo es que en la medida que nos nacen los niños, yo quiero más. Ese es el problema que yo estoy encontrando. Porque la familia es el propósito de Dios. Es la bendición tan grande de Dios. Pero nadie puede jactarse. Bueno, miren la familia que Dios me ha dado. Miren la bendición que Dios ha derramado sobre mis hijos. Miren cómo yo saqué adelante a mis hijos. Hay cosas muy valerosas de que nosotros nos podemos enorgullecer, pero tengamos muchísimo cuidado. En tercer lugar, el dinero. El dinero tiene el problema, hermanos, que genera en nuestro espíritu, en nuestra alma, un sentido de seguridad. Y ese sentido de seguridad nos lleva a cada uno de nosotros a gloriarnos en eso. Por eso, muchas oportunidades, cuando Dios quiere tratar con nuestra vida, nos lleva al desierto, y a veces al desierto de la escasez, para tratar con nuestro corazón, para quitar la gloria nuestra en estas cosas, en el dinero. En cuarto lugar, la posición. Porque pueden haber personas que tienen cierta posición en su trabajo, tal vez no tienen mayor dinero, pero tienen posición. Tienen posición en la sociedad y consideran de que eso es un instrumento de jactancia delante del Señor y que les genera a ellos un sentido de identidad y de pertenencia.
El apóstol Pablo tenía absolutamente todo lo que les estoy comentando. La posición en sí no tiene ningún poder delante de Dios para generar vida espiritual, ni siquiera un poco. Entonces, este hombre había entendido eso. Dos cosas más, hermanos, ya les mencioné 4, les mencioné de 6. Cuando venimos a Cristo, a veces no hemos sido renovados en nuestra forma de pensar y venimos a Cristo, entramos en el Evangelio y traemos nuestra carne, ¿verdad? El Evangelio, y el Señor empieza a usarnos, a bendecirnos en distintas áreas, nos da dones espirituales, dones de servicio, y esos dones los usamos también para glorificarnos a nosotros mismos. Y decimos: miren cómo Dios obra en mi vida. Pero estas cosas, hermanos, están en lo más profundo de nuestro corazón. A veces no son perceptibles para las demás personas y en muchas oportunidades ni para nosotros mismos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Él sí conoce todas las cosas, y Él tiene una lupa tan especial que nuestro lente no tiene tanto aumento para llegar hasta la más profunda intención de nuestro corazón, pero la lupa de Dios, la lupa del Espíritu Santo, puede llegar hasta lo más profundo, hasta el rincón más escondido. Así que encontramos estas cosas, hermanos, con las cuales vamos avanzando cada uno de nuestros días. Pero, hermanos, el Señor nos quiere llevar a la libertad. El versículo 14 del capítulo 6 denota una libertad extrema que tenía este hombre. Y ya vamos a hablar un poco más de cómo llegar a esa libertad. Pero el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. O sea, Él cambió todas estas cosas por una cosa: por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra basura, que está en la Reina Valera, es una palabra suave para lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Otras versiones traducen la palabra basura como estiércol. Entonces el apóstol Pablo, él entendió todo el peso de la gloria personal delante de la santidad y la gloria de un Dios tan perfecto y tan majestuoso. Es algo sin valor, es algo tan pequeño, es como el estiércol, como basura lo tengo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Él creía que tenía tanta justicia propia al ser todo lo que ya les mencioné, que es por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y todo con el propósito del versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, ese debe ser el mismo propósito que debe llenar nuestro corazón y nuestra mente, que nosotros podemos llegar ahí: Señor, a fin de conocerte, a fin de conocer tu gloria, el poder de tu resurrección. Entonces, la primera frase del versículo 14, hermanos, volviendo a Gálatas capítulo 6: lejos esté de mí gloriarme. Al menos ya entendimos mayor contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y considero que el Espíritu Santo anhela que nosotros de igual manera tomemos ese camino. Lejos esté de mí gloriarme en cualquier cosa de este mundo. Y él procede a decir: sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al menos mencionar dos cosas de esa expresión: sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había entendido que la verdadera gloria tenía que estar fuera de él, y en este caso en Jesucristo. Eso, hermanos, nos hace entender algo: que para que esté lejos de nosotros gloriarnos cualquier cosa de esta tierra, debemos de salir de nosotros mismos y poner nuestra mirada en alguien más. ¿Quién quiere hacer eso? Es muy difícil, casi nadie. Pero él sacó su mirada de sí mismo y la puso ¿en quién? En Cristo.
puso su mirada en Él, como Él predicó a los corintios. Para los griegos esto es vergüenza, y para los judíos poner la mirada en Cristo es maldición, porque Él murió en una cruz. Pero para mí, Él decía, para los creyentes que vamos de un solo lugar, para los no salvos nuestra palabra es un peso duro sobre sus hombros, pero para los salvos somos gratos, somos olor grato para los que están a nuestro alrededor. Y Él ponía la mirada en este hombre llamado Jesús, el cual Él había entendido que se le había parecido camino a Damasco y había transformado su vida completa. Y no solamente eso, había entendido que este era el Mesías prometido desde el tiempo de Abraham y desde el tiempo de Adán. Y Él fijó su mirada en Él, salió de sí mismo. Esa es la libertad del creyente. Lograr salir de su gloria personal y fijar su mirada solamente en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Esa es la gloriosa libertad que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en primer lugar, si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, denota salir y poner la mirada en alguien más, no en nosotros. Y en segundo lugar, este hombre había logrado entender, por la gracia de Cristo, que él tenía que morir para que Cristo sea levantado en su vida. Y esto es la humildad. El caminar del cristiano, hermanos, es un caminar de humildad. Una humildad que lo lleva a morir constantemente a Él. Por eso Dios buscará oportunidades en nuestra vida para llevarnos cada día más a morir más y más y más y más. El verdadero creyente que desea avanzar espiritualmente entenderá este principio. Entenderá de que ya en Él no encuentra recursos. Encontrará que en el dinero no hay posibilidad. Encontrará que en su posición, en su orgullo no hay. Encontrará en todos estos lugares que nos llevan a levantar nuestro ego, nuestro corazón, no hay fundamento sólido sobre el cual pararse. Entonces, en la medida que Dios nos mete en estas arenas movedizas, llegamos a un tope. Y ahí es donde el Cristo desea llevarnos. Que digamos, no, es en la cruz de Cristo que debo gloriarme. Es solamente en lo que Él hizo por mí que yo puedo gloriarme. Hermanos, la gracia del Señor es tan especial. Pero la gracia del Señor es el antídoto para el orgullo. La gracia del Señor, recibir lo que Él hizo, claro, me deja desnudo. ¿Qué tengo yo delante de Dios? Nada. La gracia de Dios que escudriña todo mi ser y mi corazón, al entender en el Espíritu que el Espíritu Santo tiene poder y me capacita para absolutamente todo en la vida, al entender que solamente en la obra de Cristo yo puedo ser salvo, deja al hombre totalmente incapacitado en su capacidad para poder hacer cualquier cosa. Y ahí el apóstol dijo: lejos esté de mí gloriarme, que si mis papás eran judíos, que si yo me circuncidé en el día preciso, que si yo estudié todo el judaísmo, yo me podía todo el Antiguo Testamento de memoria. Eso delante de Dios no tenía nada de poder ni fuerza, porque mi gloria estaba en mí mismo. Después de ser un predicador ardiente del judaísmo y llevar a los hermanos a la prisión y aún a la muerte, Él dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la libertad del creyente. Como esa alabanza, ese himno que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Por qué entonces, busco finalizar en este momento, por qué entonces el apóstol Pablo dijo eso? Sobre todo en la parte final de su carta. Tendríamos que leer toda la carta para entenderlo de mejor manera, pero si puedo entregar una explicación breve. Es porque los gálatas, que habían recibido el evangelio de la gracia de Cristo, de la salvación solamente a través de la fe en Cristo y no por obras, el apóstol Pablo se había apartado de la iglesia, continuando sus viajes misioneros.
Y le llegó la noticia de que los hermanos en Galacia estaban siendo engañados por un grupo que estaba entrando en medio de ellos, que les estaba diciendo: no solamente son salvados por gracia o por la fe en lo que hizo Jesús, necesitan circuncidarse y necesitan ustedes guardar la ley para ser santos delante de Dios y para ser buenos hombres y mujeres delante de Dios. El apóstol Pablo dice lo que dice en el versículo 13 del capítulo 6: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces estos hermanos querían que los hermanos se circuncidaran, pero el apóstol Pablo dice: hermanos, sean sabios. A los hermanos en Galacia, estas personas que les están diciendo que se circunciden, seguramente ellos son circuncidados, pero ni ellos pueden guardar la ley. Lo que ellos quieren es tener adeptos, que ellos puedan decir: yo a estos hombres de Galacia les pedí que se circuncidaran y me obedecieron, como quien dice, para mostrar quién tiene el poder. Pero el apóstol Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, que el Señor nos lleve a la verdadera libertad en Cristo, que es fijar nuestra mirada en el Señor, lograr salir de nosotros mismos, de poner nuestra mirada en Cristo, y que su gracia y que sus procesos y que su trato con nosotros nos lleve al punto de decir: lejos esté de mí gloriarme. Yo no encuentro ningún otro fundamento sobre cuál gloriarme, como le mencionaba: prestigiosa familia, buena religión, dinero, posición, dones espirituales. Todo esto es importante, pero si generan una pizca de gloria en nosotros mismos, hemos quitado nuestra mirada en Cristo. Pero llevemos una vez más nuestra mirada al Señor. Y cuando llevamos nuestra mirada al Señor, que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos tener visiones espirituales como las de Isaías. Dice en el capítulo 6 de que en ese momento, cuando el rey Usías había fallecido, él vio un trono grande y alguien sentado sobre ese trono y su vestidura cayendo ahí, y serafines y los ángeles cantando: santo, 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 santo. Y la reacción natural que tuvo Isaías fue de que él dijo: ¿quién soy yo que estoy en medio de este pueblo inmundo y que tiene labios inmundos? Que la gloria de Cristo inunde nuestro ser, amados hermanos. Y como el apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, aún en el ministerio tan internacional y glorioso que Dios me ha dado. Yo me glorío en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en nada ni en nadie más. Y hermanos, nosotros de igual forma podemos decirle: Señor, yo quiero gloriarme en ti, Señor. Perdóname, Padre, por a veces levantar mis pequeños ídolos en mi corazón, a mi personalidad, a mi persona. Pero yo deseo, Señor, en esta oportunidad gloriarme solamente en la cruz de Cristo. Para el mundo esto es vergüenza, para los griegos, decía el apóstol Pablo, esto es vergüenza, para los judíos esto es maldición, pero para los santos, para los lavados con la sangre de Cristo, esto es gloria, esto es poder, esto es victoria en la vida cristiana, hermanos. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra realmente nutre nuestra alma y nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, yo sé que hay necesidades entre los que estamos acá. Yo sé que hay peticiones, Padre, en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero yo creo que mucho puede resolverse en nuestra vida si ponemos nuestra mirada solamente en ti, Señor. Si quitamos nuestra mirada, Señor, de tantas cosas.
fijar nuestra mirada en Cristo y avanzar en este camino, en este peregrinaje. Oh Dios mío, que tu gracia fluya con poder y con autoridad en esta mañana en todos los que estamos en este lugar. Que nos lleve cada día, Señor, cada momento a ese entendimiento real, espiritual, experimental y vívido, Señor, de conocerte a ti. Como este hombre dijo: todo lo he estimado por basura, lo he dejado a un lado por el amor de Cristo, por conocer a Cristo, a fin de conocerle. Hermanos, que no haya nada que nos prive del conocimiento pleno de Cristo a la luz de su palabra. Solamente nuestro Señor Jesús provee para cada uno de nosotros verdadera libertad. Aleluya, Cristo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, produce en nosotros, Señor, más y más de tu gloria. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí está. Tú conoces a cada uno de mi hermano que se encuentra en este lugar, Padre. Tú sabes, Señor, los procesos, los tiempos, las situaciones, Señor, que cada uno, Señor, debemos experimentar y vivir. Pero muchas de estas cosas tienen el propósito de llevarnos al punto que podamos decir: lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo. Solamente en la cruz de Cristo. Aquí, aleluya. Solamente abres camino. ¿Me parece, hermanos, si terminamos este tiempo adorando al Señor? Y en la medida que adoramos su nombre, estoy seguro que el Espíritu Santo impactará nuestras vidas, dándonos entendimiento y renovación en nuestro ser a través de la palabra para llegar al Señor. Los invito a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor Jesús: aleluya. Milagroso, una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, una vez más, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aleluya, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, aquí estás, aquí estás, obrando en mí. El Señor obra en nuestra vida. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Poder de Dios Padre, en el nombre de Jesús Cristo, que tu gloria inunde nuestro ser, en el nombre poderoso de Cristo. Una mayor revelación en tu palabra, Señor, una clara imagen de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso, aleluya. Milagroso, abres camino. Pídale al Señor, Padre, obra en mi corazón, Señor, sino van llevándome al punto que yo diga: Señor Jesús, una última vez, milagroso, aleluya, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, lejos
esté de nosotros gloriarnos en nada más ya, Señor, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en lo que tú hiciste, Padre. Ahí está el deleite, ahí está la satisfacción, ahí está la libertad, ahí está el poder, ahí está la victoria. Todos los recursos eternos y del cielo están, Señor, en poner nuestra mirada solamente en ti, Jesús. Oh Señor Jesús, gracias, Padre. Esta última frase de esta alabanza dice: aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Hermanos, como les decía, hay circunstancias en la vida que decimos: ¿por qué ocurren? Bueno, porque le hemos dicho al Señor: quiero conocerte más y más. Y no hay otra forma más que llevarnos a morir a nosotros mismos para que la gloria de Cristo sea levantada en nuestro ser. Aleluya, Señor Jesús. Aunque, digámosle, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Ahí en mi circunstancia tú estás sobrando, Señor Jesús. En medio de todo tú estás sobrando, Señor Jesús. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, con fuerza, digámoslo una vez más. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya, una vez más. Ríndase a Él. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso. Siempre estás sobrando. Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda. Aleluya, Padre. Que el peso de la gloria de tu palabra, Señor, y de la gracia de Cristo inunde nuestro ser, Señor. Inunde nuestra vida. Lejos esté de nosotros gloriarnos, hermanos, sino solamente en la cruz de Cristo. ¿Cuántos hemos entendido en el Espíritu estas cosas? No hay otro camino, no hay otro camino, hermanos. En el Espíritu decirle: Señor, deseo gloriarme en tu obra. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de congregarnos. Te pedimos, Señor, de que esta semana sea una semana de victoria a través de confiar solamente en ti, Señor. Dios, que tu palabra esté en nuestro corazón, que perseveremos en oración, que estemos constantes en tu palabra, dependiendo solamente de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Sus casas, sus mesas sean bendecidas solamente por ti, Señor. Sus hijos, su familia, Padre, todos estemos bajo el amparo de tu gracia y de tu misericordia. Y que esté lejos de nosotros gloriarnos en nada, Padre, de esta tierra, sino solo en la cruz, en la obra perfecta, redentora de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Señor me los bendiga, hermanos.